Vamos a empezar con el video de la explicación. Anteriormente, el día de ayer ustedes vieron un video donde se utilizan las siguientes fórmulas en una sucesión cuadrática. Esta es la fórmula general para la expresión cuadrática: an al cuadrado más bn más c. Término cuadrático, término lineal y término constante. Eso lo habíamos manejado en algún tema anterior. Y también se utiliza para lo que son las sucesiones. Para poder encontrar los valores de a, b y c, se van a utilizar estas tres fórmulas. Estas tres fórmulas nos van a ayudar a encontrar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. ¿Sale? De la fórmula anterior, la que es esta de aquí arriba. ¿Sí? Esa fórmula de ahí. Entonces, estas tres fórmulas nos ayudan a encontrar el valor de a, b y c. Ahora, la primera, que es a más b más c, se va a igualar con la primera figura de la sucesión o el primer número que esté en la sucesión. La fórmula de 3a más b se va a igualar con el número de la primera diferencia. Recuerden que hay dos diferencias. Y el de 2a se va a igualar con el número que está en la segunda diferencia. Ahorita vamos a especificar mejor cuál es la primera diferencia, cuál es la segunda diferencia y cuál es la primera figura o el primer número de la sucesión, porque puede ser por figura o puede ser por número. Esto pasándonos a su libro. En su libro de texto tenemos ya el tema, lo que es la sucesión numérica. Sale la expresión general. Vamos a usar, este método que se llama método de diferencias. Recuerden que la palabra diferencia se refiere a las restas, ¿sí? Y nos vamos a pasar directamente a lo que es la actividad. Nos están dando una sucesión de figuras. Por eso les decía que podía ser número o puede ser figura. Tenemos una sucesión de figuras. En este caso las figuras son cubos. Lo que ustedes van a hacer, dibujar aquí la figura que sigue de este y luego terminar con la última figura que ustedes hayan hecho de aquí. En este caso tenemos un cubo. Para la siguiente figura solamente se aprecian 3 cubos, pero no hay 3, hay 4. ¿Por qué? Para que este cubo esté arriba, obviamente hay uno abajo que la está sosteniendo y ese cubo no se puede estar, no se puede ver. Por lo tanto son 3 cubos visibles y el que está aquí atrás escondido sosteniendo a esta son 4. ¿Sale? Siempre hay un cubo que está escondido y que sostiene a las que van hacia arriba. En la siguiente figura, si contamos, jóvenes, visiblemente serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en esta parte de acá tenemos un cubo escondido que son 7, otro cubo escondido que son 8. Pero en este, aquí tendría que haber otro, entonces la figura es de 9. Y ustedes van a dibujar cuál es la que continúa en esta parte y también qué es la que continúa en esta parte. ¿Sale? Si observan, se va aumentando un cubo a los lados, un cubo a los lados. Entonces aquí aumentan otro cubo a los lados y me elaboran todos los cubos. En este también un cubo a los lados y me elaboran los cubos que se van formando. ¿Sí? Pasándonos en la siguiente hoja. En la siguiente hoja, jóvenes, tenemos una tabla relacionada a la figura que ustedes ya estuvieron realizando en la página anterior. Miren, vuelvo a repetir la fórmula general, porque de ahí tenemos que partir. La fórmula general es an al cuadrado más bn más c. ¿Sale? Y vamos a pasarnos ahorita a la tabla para que ustedes sepan de dónde sale todo lo demás. Ya está resuelto. Nada más es irles explicando. En la primera figura dijimos que había un cubo. En la siguiente figura dijimos que había 4 cubos. En la que sigue, si lo realizaron bien, son 9 cubos. Continúan con 16 y terminan con 25 cubos. ¿Sale? Esta sucesión obviamente puede continuar, pero lo vamos a detener ahí en el 25. Ahora, si restamos 4 menos 1, nos da 3. Y si seguimos 9, le quito 4, nos da 5. 16, le quito 9, nos da 7. Y 25, le quito 16, nos da 9. ¿Sale? Entonces, por eso se llama método de diferencias, porque el número que sigue le restamos el anterior y vamos encontrando la diferencia de los números. Ahora, a este número se le va a llamar primera diferencia. ¿Sale? Y de estos números vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a restar.
9 le quito 7 es 2. 7 le quito 5 es 2. Y 5 le quito 3 es 2. Y a esto se le llama la segunda diferencia. ¿Sale? Entonces, si ustedes observan, en la segunda diferencia los números se repiten, es decir, son constantes. Y en la primera diferencia los números no son constantes, todavía son variados. ¿Sale? Cuando nos pasa esto es cuando se hace referencia a que la sucesión no es lineal, sino es cuadrática. ¿Por qué? Porque hay dos diferencias para poder encontrar la constante, es decir, el número que se está repitiendo. Después de realizar esto, vamos a tomar el número de la segunda diferencia, el primer número de la primera diferencia y el primer número de la figura o de la sucesión. Estos son los que vamos a ocupar, solamente los del inicio. El 1 de la primera figurita, el 3 de la primera diferencia y el 2 de la segunda diferencia. Y los vamos a sustituir en las fórmulas que les había dicho para encontrar A, B y C. Para encontrar esos valores. ¿Sale? Entonces, aquí yo ya las tengo escritas. Tomamos la primera fórmula A, B y C y lo vamos a igualar, a la figura de la sucesión que es 1. Tomamos la segunda, 3A más B, y este se va a igualar con la primera diferencia, el número 3. Tomamos la última fórmula, 2A, y esto se va a igualar a la segunda diferencia. Tiene que ser en ese orden. Si ustedes lo hacen en una manera diferente, esta fórmula va a salir mal y la sucesión no nos va a dar. ¿Sale? Entonces, repito, primera fórmula con la figurita o el número de la sucesión. Segunda fórmula con la primera diferencia. Y tercera fórmula con la segunda diferencia, en ese orden. ¿Sale? Ya que igualamos esto, entonces, tomamos la primera. Ahora vamos a resolver empezando con la de abajo y terminando con la de arriba. Empezamos con esta. Aquí ya está. Si la fórmula es 2A igual a 2, quitamos el 2 de la A. Si está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Realizamos la división. 2 entre 2 nos da 1. Entonces A vale 1. ¿Sale? Nos pasamos con la fórmula del medio. 3A más B igual a 3. Si la letra A ya sabemos que vale 1, aquí está, entonces lo sustituimos. 3 por 1, que vale la letra A. Si lo multiplicamos 3 por 1, ¿qué nos da? Nos da 3. Y ese 3 se tiene que pasar con el otro 3, el que está del otro lado. Si se está sumando, pues va a pasar restando. Y así encontramos el valor de la letra B. B va a ser igual a 3 menos 3, que nos da un valor de 0. Entonces la letra B vale 0. ¿Sí? Y nos pasamos a la última fórmula. En la última fórmula, A más B más C igual a 1. ¿Sale? Ya sabemos cuánto vale A. La letra A vale 1. La letra B vale 0. Y la letra C es lo que nos falta encontrar. Y todo eso es igual a 1. Entonces, el 1, pues con el 0 no se va a poder sumar porque el 0 pues no tiene un valor. Entonces, lo que podemos hacer es cancelar ese 0 porque es la ausencia del valor. Y este 1 lo tenemos que pasar con el otro 1. Si es positivo, pues pasa como negativo. O si está sumando, pasa restando. Y así ya podemos encontrar el valor de la letra C. Restamos 1 menos 1 nos da 0. Entonces, la letra C también vale 0. Estos tres valores de A, de B y de C los vamos a sustituir en la fórmula general. La fórmula general es la que tenemos aquí en la parte superior, esta de acá. ¿Sale? Entonces, la letra A vale 1 y cambiamos la letra por el número. A vale 1, se baja la n al cuadrado. La letra B vale 0, entonces se pone su valor. Y la letra C, pues también dijimos que vale 0. Aquí es 0, perdón. Ahora, como ya sabemos cuánto vale, recuerden que el 1 en álgebra no se escribe, entonces vamos a quitar el 1 y solamente queda la letra y la potencia. En este término del medio, como es 0, se cancela todo el término y ya no se escribe la n. Y en el último, que como también vale 0, se cancela todo el término. Entonces, ¿qué es lo que nos sobra? Solamente nos sobra la n al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que esta sucesión de cubos, su fórmula
cuadrática o la expresión que determina a esta sucesión nada más es n al cuadrado, ¿sale? Entonces, si en las figuras todo esto se representa por n, en la sucesión al sustituirlo, pues también va a ser como n al cuadrado, ¿sale? Y nos pasamos a las preguntas. En las preguntas, jóvenes, en las preguntas simplemente vamos a recabar información de lo que ya hicimos. Empezamos con esta. ¿Cuál es la expresión algebraica de la sucesión? Pues ya lo escribimos, n al cuadrado, ¿sale? Siguiente pregunta. ¿Cuántos cubos tendrá la figura que está en la posición 20? Ojo aquí, como nos está pidiendo posición, lo que tenemos que hacer es este 20 sustituirlo en la n, en la fórmula de aquí arriba. Sustituirlo aquí. La n se sustituye por el 20 porque es la posición y n representa las posiciones. Y se eleva al cuadrado. 20 al cuadrado pues nos da 400 y esa sería la respuesta, ¿sale? La posición 20 tiene 400 cubos. En la que sigue, ¿qué posición ocupa la figura con 625 cubos? Ojo, aquí no nos pide posición, aquí ya nos está dando los cubos. Entonces vamos a encontrar la posición en base a esos cubos. Para poderlo hacerlo, si estamos elevando al cuadrado, ¿cuál sería lo inverso de elevar al cuadrado? Pues una raíz cuadrada. Entonces sacamos raíz cuadrada de 625 y encontramos la posición que es 25. Es decir, en la posición 25 se encuentran 625 cubos. ¿Sale? Y así se vuelve a repetir en estas dos. Dice, ¿cuántos cubos tendrá la figura cuya posición es la 120? Entonces nos da la posición que es 120. Pues este se eleva al cuadrado y nos da el total de 14.400. Y en las que sigue, ¿qué posición ocupa la figura con 169 cubos? Aquí no nos pide posición, aquí nos dan los cubos. ¿Qué hacemos? Sacarle raíz cuadrada a los cubos y encontramos la posición. ¿Sale? Ahora la pregunta, ¿cómo encuentran el lugar que ocupa la figura dado el número de cubos? ¿Cómo lo hicimos? Con una raíz cuadrada. ¿Sale? Y nos pasamos a la figura que está en la parte de abajo. En la parte de abajo, si ustedes observan, vuelven a ser figuras, son rectángulos, ¿sale? En este caso, en la parte de arriba yo escribí los cuadritos que hay en cada uno. Es decir, la primer figurita tiene 2, la que sigue tiene 6, la que sigue tiene 12, la que sigue tiene 20 y obviamente pues aquí continúa, ¿sale? Pero ahorita el ejemplo nada más marca hasta ahí. Ahora, ustedes van a dibujar aquí, en este espacio, cuál es la figura que continúa de esta de acá. Si aquí ya llevamos 20, ¿cuántos cuadritos siguen? Y después, aquí también, ¿cuántos cuadritos seguirán? ¿Sale? Aquí ustedes lo tienen que dibujar los rectángulos, ¿sale? Ahora, para poder encontrar la fórmula de esta sucesión, nos volvemos a pasar en la parte de o aplicar el método de las diferencias, perdón. Miren, yo aquí representé, la primera figurita tiene 2 cuadritos, la segunda tiene 6, la tercera tiene 12 y la que sigue tiene 20, ¿sale? Entonces, yo aquí pasé los números para no poner todas las figuras, pero al final de cuentas, pues esto representa las figuras, ¿sí? Ahora, aplicando el método de diferencias, el número de adelante se le resta al número anterior y así es en todos. O lo podemos hacer al revés. Si tengo 2 para el 6, ¿cuántos me faltaron? 4. 6. Para el que sigue, que es 12, ¿cuántos me hicieron falta? 6. 12. Para el que sigue, que es 20, ¿cuántos hicieron falta? Pues 8. Y a esto se le llama primera diferencia. Como los números no son constantes, se vuelven a sacar diferencias. 4 para el 6, me faltan 2. 6 para el 8, me faltan 2 y así sucesivamente. Y a esto ya se le llama segunda diferencia, ¿sale? Observen que en la segunda diferencia ya se encuentra la constante. Ahora, jóvenes, estos de acá
El 2 de la segunda diferencia es el que vamos a ocupar. El 4 de la primera diferencia también lo vamos a ocupar. Y el 2 de la sucesión o de la figura también lo vamos a ocupar. Estos tres primeros números son los que se utilizan en las fórmulas. ¿Sale? Ahora, vamos a sustituir esto. Esto realizado, jóvenes, con esta parte de acá. Tomamos la primera fórmula, 2a, y lo vamos a igualar con la primera diferencia que es 2. Digo, la segunda diferencia que es 2. ¿Sale? Entonces, 2a igual a 2. Quitamos este 2. Si está multiplicando, lo pasamos dividiendo con el otro 2 y realizamos la división. 2 entre 2, ¿cuánto nos da? 1. Y entonces la letra A vale 1. Nos pasamos a la segunda fórmula. 3a más b y se va a igualar con la primera diferencia que es 4. 3a más b igual a 4. Si la letra A vale 1, entonces se multiplica 3 por 1 y nos da 3. 3 por 1 más b igual a 4. En el que sigue, ese 3 lo vamos a quitar de ahí. Si es positivo o está sumando, va a pasar como restando. Y así restamos. 4 le quito 3, me queda 1 y ese sería el valor de la letra B. En el que sigue, la última fórmula. A más B más C es igual, y este numerito es de la primera sucesión. La primera sucesión es el número 2. ¿Sale? Aquí está. Entonces, ahí lo vamos a igualar con ese número. Nos pasamos nuevamente a la fórmula. A más B más C igual a 2. Si A vale 1 y B vale 1, C es lo que vamos a encontrar. Y esto es igual a 2. Sumamos estos dos. 1 más 1, ¿cuánto nos da? Nos da 2. 2 más C es igual a 2. Quitamos este 2. Si está sumando, lo pasamos restando con el otro 2 y realizamos la resta. 2 le quito 2, C vale 0. Y así encontramos los valores de las literales. A vale 1, B vale 1 y C vale 0. Y lo sustituimos en la fórmula general, que es AN al cuadrado más BN más C. Donde está la letra A vale 1, entonces ponemos su valor. Donde está la letra B también vale 1, entonces ponemos su valor. Y donde está la letra C, que vale 0, entonces ponemos también su valor de la letra C, que es 0. El 0 dijimos que se cancela, porque no tiene ningún valor, el 0 se cancela. El 1 no lo podemos cancelar como el 0, es decir, vamos a quitar el 1 porque en álgebra el 1 no se escribe. Pero ¿qué nos queda? Nos queda una letra N. Y del otro lado también, quitamos 1 porque el 1 en álgebra no se escribe y dejamos a la letra N al cuadrado. Entonces, la fórmula general es N al cuadrado más N. Esa sería la expresión algebraica para poder realizar la sucesión de estas figuras. ¿Sale? Continuando, para poder terminar con esto, nos pasamos a la siguiente página. En la siguiente página, jóvenes, simplemente es llenar una tabla. No está tan complicado. En esta parte nos dan las figuras. Tenemos el número de figuras. En su tabla solamente llega hasta el 6. Pero recuerden que ese número de figuras es la posición en una sucesión. Es decir, la figura 1 pues es N1, posición 1. La figura 2, N2, posición 2. Y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces tenemos unos valores. Si la base vale 1 y la altura vale 2, total de cuadritos pues se multiplican, que sería 1 por 2 y nos da 2. ¿Sale? Entonces, esta tabla hace referencia a los cuadritos de la página anterior. ¿Sí? Tenemos un cuadrito de base y tenemos dos cuadritos de altura. En total, 2 cuadritos de la primer figura. Para la figura 2, ¿cuántos cuadritos había de base? Pues 2. ¿Cuántos de altura? 3. Si los multiplicamos 2 por 3, nos da 6. En el que sigue,
3 cuadritos de base y 4 de altura. Se multiplican y nos da 12. En el que sigue, 4 cuadritos de base y 5 de altura. Se multiplican y nos da 20. En el que sigue, 5 cuadritos de base y 6 de altura. Se multiplican y nos da 30. En el que sigue, 6 cuadritos de base y 7 de altura. Se multiplican y nos da 42. Si ustedes realizaron bien sus imágenes anteriores, estos son los verdaderos resultados. Es decir, las figuras que ustedes dibujaron es esta y es esta en el último recuadro. Son estas dos las que ustedes dibujaron. Pero aquí ya está a manera de tabla para ya no volverlas a dibujar. Lo que ustedes van a hacer es completar la figura 7 y la figura 8 llenando estos espacios. ¿Cuántos cuadritos siguen de base? ¿Cuántos cuadritos también siguen de base? ¿Cuántos cuadritos sigue de altura? ¿Y cuántos cuadritos sigue de altura? Y multiplican para encontrar el total de cuadritos de esa figura. Y nos vamos a la pregunta. ¿Cómo va cambiando la medida de la base de las figuras? ¿Cómo va cambiando en la tabla? En la tabla, ¿cómo va cambiando la base? Pues si ustedes observan, va aumentando de 1 en 1. ¿Y cómo cambia la altura? También la altura va aumentando de 1 en 1, pero la altura empieza del número 2. Aquí no, aquí empezamos del número 1, pero aquí empezamos del número 2. Y ambas aumentan de 1 en 1. ¿Sale? Nos pasamos a las preguntas. En la parte de aquí de las preguntas. Entonces, primera, ¿cómo va cambiando? Pues va aumentando una unidad. Siguiente, ¿cómo va cambiando la medida de las alturas? Pues también va aumentando una unidad. ¿Qué sigue? La siguiente, perdón. ¿Qué relación encuentras entre la medida de la base de cada figura y la posición? Nos pasamos en la tabla. Esta es la base de la figura. Y esta es lo que les decía, la figura o posición. ¿Cómo son? Pues estamos observando que son iguales. No siempre sucede, pero en este caso sí. Si es posición 1, tenemos un cuadrito de base. Posición 2, 2 cuadritos de base y así. Entonces observamos que son ¿qué? Pues son iguales. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner que son iguales en el valor. Siguiente. ¿Qué relación encuentran entre la medida de la base y la medida de la altura en cada figura? ¿Qué relación hay? Pues que se suma una unidad más al valor de la base para encontrar el valor de la altura. ¿Sale? Esa sería la relación. Siempre la altura lleva una unidad más que la base. Siguiente pregunta. ¿Cuánto medirá la base y la altura de la figura en la posición 10? Si dijimos que posición y figura es lo mismo, ¿qué quiere decir? Pues que la base tiene que 10 cuadritos y la altura, si dijimos que se suma 1, pues la altura va a tener 11 cuadritos. Base 10 y altura 11 cuadritos. ¿Sale? Continuamos. Si representan con la letra N la figura que ocupa la posición enésima, si la base mide n, ¿cuánto mide su altura? Entonces, para poder encontrar la altura conociendo la base, si base es n, para la altura, pues le sumamos 1. N más 1. Lo que hicimos aquí. Si la base es 10, le sumamos 1 y nos da la altura, 11. ¿Sale? Siguiente pregunta. ¿Cómo se obtiene el área de un rectángulo? Pues fácil, área igual base por altura. ¿Cómo obtuvieron el número total de cuadritos de cada figura? ¿Cómo lo obtuvimos el número total? Pues multiplicábamos la base por la altura. Nos pasamos a la pregunta siguiente de su libro. Dice, ¿cuánto mide el área de la figura o el número total de cuadritos? Aquí ya no nos están diciendo cuál, entonces lo vamos a representar con la letra N. N representa la base y N más 1 representa la altura. Para encontrar el total, pues multiplicamos la base por la altura.
multiplicando n por n más 1, pues nos da n al cuadrado más n. Recuerden que en una multiplicación es primero el primer término con el primer término del otro paréntesis y luego la n con el segundo término del otro paréntesis. Así, n por n, n al cuadrado, y n por 1, n. ¿Sale? Y hasta aquí vamos a terminar, jóvenes, la parte del día de hoy que corresponde al trabajo. ¿Sale? Mañana vamos a continuar con su libro de texto, siguiendo o partiendo desde el número 4.